Es probable que mucha gente haya oído el nombre de Einsatzgruppen, asociado a la SS y a las acciones punitivas. No obstante, no todo el mundo es plenamente consciente de lo que es y de por qué se inventó. De hecho, Einsatzgruppe es un nombre general para una unidad de ser especialmente punitiva, una especie de cuartel general subdividido en Einsatzgruppen, que a su vez se dividían en Sonderkommands, algo así como una brigada, batallón, compañía en el ejército regular. La subordinación de estas tropas especiales era doble. Territorialmente tenían que coordinar sus acciones con las unidades locales de la SS, la Gestapo, el mando de la Abwehr, etc. Al mismo tiempo, todos los Einsatzgruppen estaban directamente subordinados a la cuarta dirección de la RSHA, Servicio de Seguridad Imperial, la misma que dirigía Müller. Sin embargo, además de la Gestapo, también participaban en las actividades de la Einsatzgruppen LSD, que era el contraespionaje militar, la policía y otros servicios militares y especiales en función de las necesidades. La principal tarea de todos los Einsatzgruppen era destruir a los enemigos del Reich, comunistas, judíos, gitanos, eslavos, partisanos, combatientes clandestinos y simplemente personas descontentas. Los primeros Einsatzgruppen aparecieron en el año 1938 tras el Anschluss de Austria. Se llamó Einsatzgruppe Austria. Después se creó una Einsatzgruppe para Checoslovaquia y en el 1939 se creó uno mismo para trabajar en la Polonia conquistada. Sin embargo, la mayor difusión y el alcance de los Einsatzgruppen se produjo tras el ataque del Reich a la URSS. 4 Einsatzgruppen fueron creados para operar en la retaguardia de los grupos de ejércitos de la URSS. En la retaguardia del grupo de ejércitos del norte operaba el EGA, en la retaguardia del grupo de ejércitos centro, en la retaguardia del grupo de ejércitos sur EGC, en la retaguardia del 11º ejército alemán y las tropas rumanas en el mismo sur de Ucrania y el Cáucaso norte. Operaba el grupo D. La composición de todos los grupos era lo que se denomina Chusma, es decir, además de las tropas de la SS y de la Waffen-SS, podía haber también unidades de la policía de campaña, policía formada a partir de los colaboradores locales, así como si era necesario unidades de la Wehrmacht. En el territorio de la URSS, el exterminio físico se aplicaba a comunistas, dirigentes a las autoridades soviéticas, simpatizantes de las autoridades soviéticas, ciudadanos que se negaban a cumplir las exigencias de las autoridades de ocupación, y más abajo en la lista, judíos, gitanos, no locales, sospechosos, etc. Hay que decir que los generales y oficiales de la Wehrmacht no apreciaban mucho a los castigadores, por lo que a veces había roces e incluso conflictos. Pero por regla general la última palabra la tenían los oficiales de los Einsatzgruppen, porque estas unidades tenían poderosos padrinos en la persona de Müller, Schellenberg y el propio Heydrich, y más tarde Kaltenbrunner. Los cuarteles generales de los Einsatzgruppen se dedicaban a planificar las operaciones. Los Einsatzgruppen distribuían la ubicación y el grado de participación entre sus Sonderkommande, y entonces comenzó la cacería. Sobre los partisanos, sobre todo los sospechosos, simpatizantes de los partisanos e incluso simples transeúntes al azar, no ofender a personas inocentes, ese no era la tarea de los castigadores. Al contrario, los comandantes y miembros de los destacamentos punitivos se guiaban por la regla. Era mejor pasarse que dejar a alguien vivo. Básicamente todos los Einsatzgruppe destacamentos y su Sonderkommand operaban según el mismo esquema. Era bastante primitivo. Recibían información de agentes locales de que se había visto a partisanos cerca de un pueblo o aldea determinada. La información por regla general no se comprobaba. Se enviaba un Sonderkommand a la zona y se interrogaba a los habitantes locales. ¿Dónde está el partisano?, le pregunta estándar de los castigadores. ¿Eres un partisano? ¿Quién ha visto al partisano? ¿Tú o tú? Eres un perro mentiroso. Eres un partisano. O sea, la pregunta y la acusación se combinaban en una sola frase. Era suficiente. A la gente que no entendía nada la sacaban de sus casas, en otoño al barro, en invierno a la nieve, a veces sin dejarles ni vestirse, y la conducían hacia el bosque al grito de «¡Vamos, Iván, Mashka, enséñanos dónde está el partisano!». Entonces empezaban a disparar a la gente. A menudo sacaban a los desafortunados cerca del pueblo.
Los obligaban a cavar una zanja, los metían en ella y los fusilaban. El pueblo solía ser incendiado. Peor era si un soldado alemán o incluso un policía local era encontrado muerto cerca del pueblo. Los castigadores entraban en el pueblo por la mañana temprano a hurtadillas, apuntaban las puertas desde fuera y prendían fuego a las casas, junto con toda la gente que había allí. Ancianos, mujeres y niños se quedaron al borde de la carretera y vieron cómo la gente saltaba de las casas en llamas por las ventanas, echando primero a los niños. Los miembros del Sonderkommando se reían y empezaban a disparar a la gente que intentaba escapar del fuego, y así es como se divertían. A veces se encontraban con una emboscada de la guerrilla. Es un caso de quién es quién. Cada uno sabía que el enemigo no le perdonaría la vida, pero los partisanos con armas más débiles tenían una ventaja: el bosque, que conocían como la palma de la mano, y si hacía calor podían retirarse y perderse de la persecución de los castigadores en su selva natal. En verano era más fácil, en invierno era mucho más difícil, simplemente porque la nieve profunda endurecía y se ralentizaba la velocidad de movimiento. En tales casos solo los esquís les salvaban. Los castigadores de la SS sabían que cerca del bosque podían esperar problemas, por lo que elegían caminos alejados de la espesura forestal, o solicitaban blindaje a las autoridades del ejército, vehículos blindados de transporte de tropas y a veces incluso tanques. Era una imagen interesante. Los castigadores arrasaban el asentamiento mientras que los vehículos blindados o los camiones cisterna con soldados de la Wehrmacht permanecían en las afueras, protegiendo al Sonderkommando de un ataque repentino de los partisanos. El regimiento de entrenamiento de élite de la Abwehr Brandenburg 800 fue llamado en ocasiones para ayudar a los castigadores contra los partisanos, para practicar en una situación de combate antes de ser lanzados a la retaguardia soviética. Además de los fusilamientos en masa y la quema de personas, los escuadrones Einsatzgruppen también utilizaron los llamados Gassenwagens, camiones con caja, supuestamente adaptados para el transporte de personas. Una manguera que salía del tubo del escape del motor era conducida al interior del habitáculo cubierto. Las personas eran introducidas en la caja con el pretexto de transportarlas el trabajo a otro lugar, y la puerta se cerraba desde el exterior. El conductor, mientras conducía, accionó un interruptor basculante, y los gases de escape empezaron a llenar la cabina repleta de gente. Al cabo de 15-20 minutos la gente se asfixiaba. Del testimonio de un traidor miembro del Sonderkommando, Mikhail Yeskov, decía: cuando todos los detenidos estuvieron en la ducha, Hans cerró de golpe la puerta sellada, conectó la manguera a la carrocería y aceleró el motor. El doctor Hertz subió a la cabina. El motor rugió, ahogando los golpes y los gritos de los moribundos, y el coche salió del patio. Uno de los nuestros empezó a empujar los cadáveres hacia la puerta. Dos de ellos por las manos, por los pies, como pudieron, arrojaron los cuerpos a la fosa. Cayeron unos encima de otros y al caer emitieron una especie de gemido característico, y parecía que la tierra misma gemía al recibir a las desafortunadas víctimas. Hasta el verano de 1943, los Einsatzgruppen y sus colaboradores locales, la Polizei, etc., asesinaron al menos a 1 millón de personas en el territorio soviético ocupado. Son los ciudadanos soviéticos de origen judío. En total, el número de víctimas entre la población civil como resultado de los 2 años de actividad de los Einsatzgruppen y su Sonderkommando alcanzó los 2 millones de personas. Los oficiales, así como las bases del Sonderkommando, no conocían la piedad, así que hicieron cosas que están más allá de la mente de una persona normal. Burlarse de los pacientes en un hospital psiquiátrico antes de destruirlos, por favor. Patear a un niño pequeño como si fuera una pelota, por favor. Cortar la cabeza de alguien sospechoso de ayudar a los partisanos delante de todo el pueblo, no hay problema. Violar a todas las mujeres, incluidas las niñas, antes de arrojarlas en un pozo y fusilarlas, para ellos era pan comido. Y no importa cuánto tiempo pase, los crímenes cometidos por la Einsatzgruppen nunca caducarán, nunca serán perdonados en el tribunal de la historia.